Bienvenidos, bienvenidos a un programa más en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Muchas gracias por sintonizar. Les recuerdo que si les parece que valen la pena estos programas, le pido que los comparta para que aparezcan en su muro en Facebook y, por qué no, también en YouTube. Seguimos abordando historia del mundo en un mundo nuevo, historia de México en el México de Morena. La idea es rescatar la esencia de la historia para conectar el pasado con el presente y poder diseñar el futuro. Somos personas que creen en la utopía de cambiar el mundo y de eso se trata este proyecto. Así es que muchas gracias por sintonizar, muchas gracias. Y pues vamos a entrar en materia hoy. Nos toca abordar de nuevo la parte 2 y última de la presidencia de Plutarco Elías Calles en el contexto de la Revolución Mexicana, tercera transformación de la vida pública de México. La idea es conectar de nuevo la esencia porque en el México de Morena hay una esencia, esa esencia corre a lo largo de la historia y lo que queremos es rescatarla, identificarla, porque esto nos permite entender el México de Morena y de esta manera sumarnos al esfuerzo para seguir fortaleciendo el cambio, la transformación del país. Pues muchas gracias. Quiero decir de nuevo que si usted no es mexicano, mexicana, que de todas maneras estos programas ayudan mucho porque la historia de México es muy parecida a toda la de Latinoamérica, hablando esencial. Así es que nos ayudaría mucho y cambiar el mundo no es cuestión nada más de un país, es cuestión de de todo el mundo. Así es que nos ayuda a todos estar muy bien informados. Bueno, vamos a entrar entonces en materia lo que tenemos preparado para este programa. Muchas gracias de nuevo y vamos entonces a hablar de la segunda parte de la presidencia de Calles, Plutarco Elías Calles sonorense, y vamos a iniciar de nuevo tratando de identificar la esencia de la historia. Aunque abarcamos muchos detalles, la meta es tocar la esencia, rescatarla y usarla para entender mejor, conectar con el presente y entenderlo mejor y diseñar el futuro. Muy bien, entonces ahora llegamos a la Guerra Cristera. Esta es una etapa de la historia de Calles, podríamos llamar oscura en cierta manera, una persecución de la Iglesia Católica. Obviamente pues hay un contexto, pero igual sucedió. Por Guerra Cristera se entiende a la etapa histórica transcurrida entre 1926 y 1929, caracterizada por el presidente Plutarco Elías Calles, donde se efectuó un conflicto armado entre el gobierno y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que resistían la aplicación de legislación y políticas públicas orientadas a restringir el poder y la participación de la Iglesia Católica sobre los bienes de la nación, así como en procedimientos civiles. Increíble este párrafo, aquí lo describe exactamente todo lo que se necesita saber, la esencia, como seguimos, digamos, resaltando. Aquí está la esencia del porqué de las cosas. Muy bien. Entre los eventos que precipitaron el conflicto, por un lado, se cuentan varias matanzas de fieles católicos a la salida de actos de culto en templos católicos en Ciudad de México y en otras ciudades de la República, y por el otro lado, las atrocidades de los cristeros en contra de los maestros rurales desarmados que ni siquiera tomaban parte en el conflicto. Algunos no aceptaron dejar sus escuelas y comunidades y a muchos se les cortaron las orejas como resultado. A dichos maestros se les conoce como maestros desorejados, imagínese usted. En los peores casos, los maestros fueron torturados y asesinados por los cristeros. Se ha calculado que al menos 300 maestros fueron asesinados entre los años 1935 y 1939, incluyendo el asesinato de Carlos Sayago, Carlos Pastraña y Librado La Bastida en Teciutlán, Puebla. La ejecución del maestro Carlos Toledano, quien fue quemado vivo en Tlapacoyán, Veracruz, y el linchamiento de al menos 42 maestros en el estado de Michoacán. También está el caso de la maestra María Rodríguez Murillo, quien fuera ultrajada y muerta por un grupo de cristeros. Estos eventos fueron registrados por los principales diarios del país, pero que fueron censurados por el gobierno revolucionario, aunque algunos diarios extranjeros sí reportaron las masacres. Antecedentes, importante. Durante la Guerra Cristera, los rebeldes eran fusilados y posteriormente colgados para que sirviera de advertencia y escarmiento. Aquella guerra no solo costó 70,000 vidas, sino una caída fulminante de la producción agrícola y la migración de 200,000 personas. En palabras del historiador Luis González y González, fue una guerra sangrienta como pocas, el mayor sacrificio humano colectivo en toda la historia de México. Hacia 1919, los católicos habían fundado el Partido Político Nacional Republicano y exigieron que fuera reformada la Constitución, al tiempo que organizaban manifestaciones contra el gobierno revolucionario y gritaban por la Ciudad de México sus filiaciones religiosas. En febrero de 1925, los dirigentes de la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM,
concibieron la idea de formar una iglesia católica separada de Roma y pusieron en práctica su proyecto en un templo de Ciudad de México, el cual tomaron violentamente por las armas y donde instalaron al sacerdote renegado José Joaquín Pérez para que fuera el patriarca de la nueva iglesia. Por ese tiempo, los gobernadores anticlericales de Veracruz y Tabasco dictaron decretos para limitar las funciones de los sacerdotes. En protesta, los jóvenes católicos fundaron, en marzo de 1925, la Liga Nacional de Defensa Religiosa. El conflicto entre la Iglesia y el gobierno se agudizó cuando el arzobispo de México, José Mora del Río, realizó protestas contra las disposiciones que se referían a las cuestiones religiosas en el artículo 130 de la Constitución. Calles ordenó al procurador de justicia la detención del arzobispo, lo cual produjo numerosas protestas de los católicos y de varios embajadores extranjeros. Ley Calles. El 14 de junio de 1926, el gobierno Calles expidió una ley adicional que fue publicada el 2 de julio del mismo año, en la que limitaba el número de sacerdotes en cada entidad y donde se establecía que todos los sacerdotes del país debían registrarse con cada presidente municipal y solamente podrían ejercer sus funciones quienes tuvieran una licencia otorgada por el Congreso de la Unión o el Congreso del Estado correspondiente. Esta ley efectivamente no solamente no separaba Iglesia y Estado, sino que supeditaba la primera al segundo, el cual mediante ella adquiría carta blanca, entre comillas, legal, para inmiscuirse a su antojo en los asuntos estrictamente internos de las iglesias, la católica en particular. En el decreto, Calles hacía saber las reformas del Código Penal donde establecía penas severas por violaciones a la Constitución en lo referente a cultos o enseñanza. Debido a la ley Calles, fueron clausurados arbitrariamente 142 templos en el país, varias capillas en asilos de beneficencia privada abiertos al público. Se suprimieron las actuaciones de religiosos en todas las instituciones de beneficencia en las que participaban. Se cerraron 73 conventos y se expulsó a numerosos sacerdotes extranjeros. Ante estas agresiones por parte del gobierno, a finales de julio de 1926, el episcopado mexicano ordenó la suspensión de todos los actos de carácter religioso, acción que precipitó el movimiento armado. Secuelas de la Guerra Cristera. El conflicto religioso se desarrolló principalmente en Guanajuato, Colima, Querétaro, Michoacán y Jalisco. El gobierno de Calles, para combatir a los rebeldes, invirtió enormes recursos económicos, materiales y humanos, pues tuvo necesidad de emplear más de 200,000 soldados. Emilio Portes Gil comenzó una negociación en la que participó como mediador el recién llegado embajador estadounidense Dwight Monroe. Se logró un acuerdo de amnistía general para todos los levantados en armas que quisieran rendirse. Se acordó devolver las casas curales y episcopales y evitar mayor confrontaciones en lo sucesivo. El acuerdo no tomó en cuenta a los 500,000 combatientes del ejército cristero que para ese momento habían sufrido 25,000 bajas. Decepcionados, la mayoría dejó las armas. Otros, aún bajo la condena de las autoridades eclesiásticas, continuaron la lucha durante varios años. Aquella guerra no solo costó 70,000 vidas, sino una caída fulminante de la producción agrícola y la migración de 200,000 personas. En palabras del historiador Luis González y González, fue una guerra sangrienta como pocas, el mayor sacrificio humano colectivo en toda la historia de México. Economía, finanzas y obras públicas. El proyecto de reconstrucción económica durante la administración de Calles fue llamado Nueva Política Económica. El proyecto tenía como objetivo la creación de una moneda estable, un presupuesto equilibrado y una hacienda sana, la búsqueda de una correcta política financiera, la devolución de bienes a manos privadas, la creación del impuesto sobre la renta, la creación de instituciones y prácticas que respaldaran la política financiera. La misión de llevar a cabo las políticas financieras callistas fue encomendada a Alberto J. Pani. Su labor de saneamiento financiero consistió en reducir los sueldos a todas las secretarías, suprimir varios departamentos en la de Hacienda, reformar métodos de contabilidad nacional y presupuesto, imponer drásticas reducciones monetarias a toda oficina de gobierno, de cancelar subsidios y partidas destinadas a sostener las asociaciones culturales civiles de beneficencia, reducir las compras a Estados Unidos, organizar la Dirección General de Catastro aplicando métodos vanguardistas, diversificar las fuentes de ingreso federal por medio del establecimiento del impuesto sobre la renta y racionalizar el régimen fiscal mediante la organización de la primera convención nacional que se efectuó en la Ciudad de México en agosto de 1925.
A fines de diciembre de 1924 fueron creadas la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios y la Comisión Nacional Bancaria, cuya función principal era vigilar que las instituciones de crédito cumplieran las disposiciones legales. El 7 de enero de 1925 fue expedida la Ley General de Instituciones de Crédito, la cual marcaba la continuación del proceso evolutivo del sistema bancario mexicano, impulsado durante el Porfiriato e interrumpido con el derrumbe político de este. Tanto era la continuación del régimen de Porfirio Díaz en la reorganización bancaria del gobierno de Calles, que se mandó a llamar a Miguel S. Macedo, uno de los científicos más allegados a José Yves Lemantour, quien había sido ministro de Hacienda de Díaz y que ya había concebido las bases de una nueva estructuración del sistema bancario antes del inicio de la Revolución Mexicana. La nueva legislación estableció la creación de un banco único de emisión, que sería el Banco de México, inaugurado el 1 de septiembre de 1925, y era administrado por un consejo integrado por industriales, comerciantes, banqueros y políticos de peso en el país, y estaba presidido por Manuel Gómez Morín. El Banco de México, cuyo mayor accionista era el gobierno, se creó con el propósito de establecer un régimen bancario orientado a una economía social de base nacionalista. Estaba facultado para efectuar las siguientes funciones específicas. 1. Emisión de billetes. 2. Regular la circulación monetaria en el país, los cambios sobre el exterior y la tasa de interés. 3. Redescontar documentos de carácter mercantil. 4. Hacerse cargo del servicio de tesorería del gobierno. Y 5. Con las limitaciones de la ley respectiva, efectuar las operaciones bancarias que competen a los bancos de depósitos y descuentos. Manuel Gómez Morín, cofundador y primer presidente del Banco de México, gracias a su iniciativa, en 1926 estableció el Banco de Crédito Agrícola para el fomento, reglamentación y vigilancia de los créditos regionales. Otra institución de crédito creada en el gobierno de Calles fue el Banco de Crédito Agrícola, inaugurado en febrero de 1926, cuyo proyecto se debió a Manuel Gómez Morín. El propósito de la fundación de este banco partía del supuesto de que en buena medida ya había sido realizada la reforma agraria y se constituía para hacer préstamos de avío, refaccionarios o inmobiliarios. Además, Gómez Morín buscaba que esta institución sirviera para el fomento, reglamentación y vigilancia del funcionamiento de las sociedades de crédito regionales. Los trabajos que Pani hizo con la economía mexicana dieron buenos resultados. En medio año los depósitos aumentaron un 22% y a finales de 1925 se logró un superávit de 21 millones de pesos, a pesar de que la creación del Banco de México requirió de la inversión de un poco más de 50 millones de pesos del ahorro del Estado. Sin embargo, aquella situación de bonanza no prevaleció mucho tiempo. Las finanzas mexicanas dependían en gran medida de los impuestos del petróleo y cuando en 1926 se conjugaron factores que provocaron la caída de los precios del crudo, la economía mexicana entró en una crisis de la que no se recuperaría hasta la época de la Segunda Guerra Mundial. Tal crisis se acentuó por la caída del precio de la plata, otra área que constituía las principales fuentes de riqueza de México. Al desastre económico se aunaron problemas de orden político y social, el regreso de Álvaro Obregón a la vida política y la guerra cristera. En 1927 renunció Pani como secretario de Hacienda y fue sustituido por Luis Montes de Oca, quien ejerció su cargo durante la reconciliación diplomática entre México y Estados Unidos y mantuvo un cordial y amistoso trato con el embajador Dwight Morrow. El gobierno de Calles fue el primero en invertir en infraestructura. Se creó la Dirección General de Caminos y la Comisión General de Irrigación. Se comenzaron a construir carreteras, caminos, presas y canales. El Banco de México y la Secretaría de Hacienda, regida por Alberto J. Pani, conducían la economía y las finanzas de México en la segunda mitad de la década de 1920. En el rubro de la industria, para el año de 1925, en México se contaban con 130 fábricas de capital estadounidense, Palmolive y la Ford Motor Company, y de capital nacional, Cemex, Grupo Modelo. En el mercado de valores, México alcanzó importantes niveles y los inversionistas obtuvieron ganancias. No obstante, el auge económico no duró mucho, pues en el periodo de 1926 a 1932 la economía y las finanzas declinaron. También lo hicieron la demanda interna, las inversiones, las ganancias y la producción industrial. Esto trajo como repercusión el cierre de fábricas y el desempleo masivo. La economía de varios países entró en recesión y afrontaron una severa crisis durante la Gran Depresión. En México, a causa de la guerra cristera, muchos inversionistas desconfiaron del gobierno y se retiraron. Las exportaciones durante este tiempo se suspendieron y no había divisas. La guerra cristera afectó mucho al país en lo que respecta a la economía, Calles y el comunismo.
En 1923, cuando se sabía ya que Calles sería candidato a la presidencia, buscó un partido político que lo apoyara. De esta manera, su candidatura fue lanzada por el Partido Comunista Mexicano, fundado el 24 de noviembre de 1919 y con quien hubo mayores coincidencias ideológicas, y el Partido Laborista Mexicano. Durante el gobierno de Calles se ratificaron sus principios de apoyar el reparto de la tierra y de organizar a los trabajadores agrícolas, lo que fue criticado por los grandes hacendados y los latifundistas que aún quedaban en el país. Durante el callismo se repartió 62% de territorio a la comunidad agraria y se les otorgó créditos que les permitieran progresar y desarrollarse, emblema del Partido Comunista Mexicano. Asimismo, la estricta política callista de aplicar el artículo 27 de la Constitución provocó la inmediata reacción del gobierno de Estados Unidos, y su embajador James Rockwell Sheffield llamó a Calles comunista. Llamó a Calles comunista. Calles nunca se consideró a sí mismo comunista, pero consideraba la revolución como una forma de gobernar más que una posición ideológica. La primera embajada de la Unión Soviética, nunca antes establecida, se instauró en México, ocasión en la que el embajador de dicha dependencia señaló que, se abre cita, ningún país muestra más similitudes que la Unión Soviética y México. Se cierra cita. Después de esto, algunos miembros del gobierno de Estados Unidos, comenzando por Sheffield, consideraron que México era el segundo país bolchevique en la Tierra y comenzaron a referirse a él como Soviet México. Tiempo después, Calles volvió a ser tildado de comunista por algunos jerarcas de la Iglesia Católica por su estricta política anticlerical, parecida a la que en un inicio había sido adoptada por la Unión Soviética. La ley Calles expulsó del país a los sacerdotes extranjeros y reguló la actividad de las iglesias. Esta ley efectivamente no solamente separaba iglesia y Estado, sino que supeditaba la primera al segundo, el cual mediante aquella adquiría carta blanca, entre comillas, legal, para inmiscuirse a su antojo en los asuntos estrictamente internos de las iglesias, la católica en particular. Calles también apoyó la liberación económica de gran parte de la población campesina y obrera para que mejoraran sus condiciones laborales y organizaran algunos sindicatos. Sin embargo, Calles dio instrucciones a las Secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernaciones para que impidieran la entrada de comunistas al país y su infiltración en la política mexicana, lo que fue bien visto por Estados Unidos. Deuda externa. La deuda externa fue otro de los problemas importantes que Calles se enfocó en tratar. En octubre de 1925, cuando la reorganización bancaria de Pani había inspirado cierta confianza a los acreedores foráneos, se logró un nuevo convenio con Thomas Lamont que permitió refinanciar la deuda externa. Este convenio corregía el anterior, firmado por Adolfo de la Huerta y Thomas Lamont, en su aspecto fundamental, pues liberaba al gobierno mexicano de pagar la deuda ferrocarrilera a manos privadas, por lo que el gobierno de Calles se quitaba los problemas económicos y laborales que aquejaban al sector ferrocarrilero. En la enmienda Pani, entre comillas, como se le llamó al convenio, se conservó la obligación de México de pagar capital a intereses de la deuda desde que fueran suspendidos los pagos en 1914, pero se logró que el Comité de Banqueros prolongara el plazo de pagos hasta enero de 1928. Al separar la deuda de los ferrocarrileros, la suma de la deuda disminuyó de 1,451 a 998 millones de pesos. Sin embargo, como efecto de la crisis y de los conflictos políticos sociales de 1926, Calles suspendió nuevamente el pago de la deuda exterior en 1927. La nueva situación de crisis económica por la que atravesaba México preocupó al embajador Monroe y convenció a Calles de que realizara un estudio sobre las finanzas mexicanas por un grupo de expertos estadounidenses. Estos recomendaron que fueran reducidos los gastos correspondientes a las obras públicas y los gastos militares, que en ese tiempo ocupaban una tercera parte del presupuesto, para canalizar esas reparticiones al servicio de la deuda. Política agraria. En el gobierno de Calles se creó el Banco Nacional de Crédito Agrícola, la Comisión Nacional de Irrigación y la Comisión Nacional de Caminos. Estas instituciones fueron creadas con el fin de otorgar créditos para el campo y la construcción de presas, embalses, sistemas de riego, caminos y carreteras para favorecer a la agricultura y a la economía del país. El reparto de tierras no se realizaba debido a los intereses de latifundios mexicanos y extranjeros que tenían en su poder la mayor parte de tierras. Calles emitió la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución, donde estableció el derecho a la dotación o a la restitución de tierras y aguas con el objetivo de solucionar el problema. Asimismo, estableció que los mexicanos podían adquirir tierras y aguas en cualquier punto de la República, que los extranjeros no podían adquirir propiedades ni tener concesiones sobre minas, aguas e hidrocarburos a 100 kilómetros de las fronteras y a 50 kilómetros de las costas.
Los extranjeros que pretendieran comprar u obtener concesiones debían renunciar al apoyo de sus países natales. Durante el gobierno de Calles, México seguía siendo un país donde gran parte de la población económicamente activa trabajaba en el campo y en su mayoría estaba constituida por peones, aunque en menor proporción que antes de la Revolución. La población campesina se componía de comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios, aparceros y arrendatarios de hacienda, ranchos y ejidos. Incluía también a los trabajadores agrícolas migratorios. Durante su administración, Calles repartió 62% de territorio a la comunidad agrícola, doblando la cantidad de reparticiones que Álvaro Obregón hizo durante su administración. Para Calles, la situación del agro mexicano debía cambiar. A diferencia de Álvaro Obregón, Calles consideraba que el problema debía ser tratado no solo como un conflicto político, sino con una visión técnico-económica bajo la dirección del Estado. La solución para tratar el problema agrícola consistió en lo que el presidente llamó solución integral, que trataba la entrega de la tierra y daba la garantía de su producción, haciendo que el que la recibiera fuese dotado de semillas, aguas, implementos y créditos necesarios para el cultivo de sus tierras. Con base en la solución integral, en 1925 Calles expidió la ley sobre repartición de tierras ejidales y constitución del patrimonio parcelario ejidal, cuyo propósito era sustituir el sistema de explotación colectiva por un sistema de explotación individual. El reparto agrario se realizó por medio de dos procedimientos. Uno, la restitución que se llevaba a efecto en caso de que un pueblo presentara sus títulos de propiedad y demostrara haber sido despojado. Dos, la dotación, donde se procedía cuando los títulos que presentaba un pueblo que había sido despojado de tierras tenían algún defecto que impidiera la restitución. Para 1928, los gobiernos revolucionarios habían entregado cerca de 5.400.000 hectáreas. Carranza había repartido el 4% de la Huerta el 3%, Obregón el 31% y Calles el 62%. Otro punto que el proyecto Solución Integral de Calles cumplió para el sector agrícola fue un intenso trabajo de irrigación proyectado por Álvaro J. Pani, cuya principal especialidad era la hidráulica, basada en estudios previamente efectuados sobre recursos acuíferos. A principios de enero de 1926 se empezó a poner en práctica la Ley Federal de Irrigación, que se publicó un mes antes, en la que se señalaban los tres propósitos de la obra de irrigación. 1. Incrementar las áreas cultivadas para asegurar una mejor producción agrícola. 2. Crear la pequeña propiedad mediante la parcelación de tierras irrigadas. Y 3. Lograr la liberación económica de gran parte de la población campesina. Para el año de 1928 se habían realizado importantes obras de irrigación, principalmente en la zona norte de México, que tuvieron un costo de 20 millones de pesos en oro nacional. La presa Don Martín, en Nuevo León, fue una de las más importantes, con capacidad de 1.400 millones de metros cúbicos que regarían 65.000 hectáreas de tierra árida. Respecto a la producción agrícola en el periodo de Calles, destaca el notable crecimiento de la agricultura comercial en la región norte de la República, llegando a ser 5 veces mayor que la de 1907. En el sur y centro del país se hizo un decrecimiento para 1928, principalmente por los disturbios del siglo. Por ende, la producción agrícola mexicana en el norte era moderada, altamente tecnificada, y en el centro y el sur era de subsistencia y disminuían año con año las cosechas. Política de comercio. Los años de lucha armada no afectaron el comercio exterior mexicano. Para 1926 el valor de las exportaciones era casi 3 veces mayor que en 1910, haciendo que la posición comercial de México resultara favorable. Los productos exportados eran materias primas, como minerales, petróleo y derivados, ganado y productos animales y productos agrícolas, café, tomate, arroz, azúcar, vainilla, tabaco, enequén, algodón y chicle. La exportación de oro y plata decayó en 1927 a causa de una baja producción de oro y de la caída del precio internacional de la plata. Las exportaciones de productos agrícolas se duplicaron entre 1910 y 1927. La agricultura comercial de exportación fue un factor que ayudó a superar la crisis económica que padeció México a partir de julio de 1926 y de la que se comenzaría a recuperar hasta 1929, cuando estaba a punto de dar inicio la Gran Depresión. Política de transportes. En la administración callista se implementaron políticas sobre las vías de transporte. Durante el régimen callista se rehabilitaron ferrocarriles, oprimidos por las deudas y los problemas laborales. Esto se
pretendía desde el primer año de su gobierno, pero se logró en parte de 1925, cuando se devolvió la administración de los ferrocarriles a las compañías privadas. Estas establecieron medidas de emergencia. Sin embargo, no pudieron dar resolución a los problemas económicos ni a los laborales. En 1927 en 1927 se vieron obligados a suspender los pagos de su propia deuda externa. Se finalizó la obra de construcción del ferrocarril Sud Pacífico que unía a Tepic con La Quemada en Jalisco. Con ello, una sola vía enlazaba las ciudades de Nogales, Hermosillo, Guaymas, Mazatlán, Tepic y Guadalajara, lo que permitió que la producción del noroeste llegara al resto del país y reduciendo la dependencia del sur de Estados Unidos. Además, se avanzó en la construcción de la vía de Tampico, México, y se proyectó una ruta que uniera Chihuahua, Navojoa y Avaros, con el propósito de conectar Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Asimismo, el gobierno de Calles hizo que fueran ampliadas y mejoradas las carreteras, tarea encomendada a la Comisión Nacional de Caminos y cuyo objetivo era crear una competencia entre las vías ferrocarrileras y carreteras y promover el desarrollo turístico. Las carreteras construidas fueron las de México-Puebla, México-Pachuca y México-Acapulco. Además, se continuaron con las labores de la carretera panamericana que debía vincular México con Nuevo Laredo hacia el norte y con Comitán, Chiapas, hacia el sur. A nivel estado, se construyeron también caminos carreteros que unieron las principales poblaciones de tráfico comercial. Política de educación. El gobierno de Calles se encargó de darle mayor impulso al rubro de la educación. Se dio la construcción de escuelas urbanas y rurales, se fundó el Instituto Técnico Industrial, la Escuela Nacional de Constructores y la Escuela de Ingenieros Mecánicos Electricistas. Esos planteles serían los antecesores del Instituto Politécnico Nacional, creado durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Vida personal. Plutarco Elías Calles se casó y tuvo varios hijos con varias mujeres. Emitimos los muchos detalles. En 1920, Calles tuvo en Agua Prieta una aventura con Amanda Ruiz, originaria de Cananea. De esta relación nació Manuel Elías Calles Ruiz. Calles no se desatendió de Amanda Ruiz y su hijo, al que conoció y con el que no tuvo problema en compartir su vida en la Ciudad de México. Manuel Elías Calles Ruiz fue reconocido legalmente y a partir de ello pasó sus vacaciones todos los años con su padre y Leonor Llorente. Amanda Ruiz no le guardó rencor alguno a Calles, a quien cariñosamente llamaba inolvidable papacito. A continuación, una carta que le escribió Amanda. Donde se encuentre, inolvidable papacito. Llegamos bien, pero está nevando y hace mucho frío. Manuel se sintió muy mal por el cambio de temperatura tan diferente. Espero que cuando todo se ponga bien, mandes por nosotros otra vez. Aquí muy feo, estoy muy triste. No te olvides de nosotros. Ayúdanos, pues aquí las cosas están en muy malas condiciones, casi cayéndose. No tenemos con qué movernos. Ya ves que todo cuesta dinero. Manuel te manda muchos besos y que le mandes otros 100 pesos. No se le ha olvidado el reloj que le prometiste. Por ahora esto no más. Y que te acuerdes de mí y de tu hijo, quien te quiere y no te olvida. Amanda Ruiz. Después de la presidencia, Calles viajó en 2 ocasiones por largos periodos a Europa. Además, se retiraba por temporadas a sus diversas fincas y negocios. No dejaba de ir a su rancho Santa Bárbara en Ixtapaluca, Estado de México, cerca de Chalco, donde tenía un establo, una granja avícola y una escuela fundada por él, a la que acudía un estudiante por cada estado de la República. Junto a sus familiares y amigos, Calles jugaba golf. En sus tiempos libres realizaba con frecuencia sesiones espiritistas, con las que buscaba infructuosamente la cura de sus males. Relación Calles-Obregón. La diarquía. Al iniciar Calles su gobierno en el 1 de diciembre de 1924, Obregón se retiró a vivir a Sonora, lo cual no significó que no dejara de intervenir en la política, pues se mantenía informado de la manera en que Calles gobernaba y llegó a intervenir directamente en algunos asuntos políticos. Se cuenta que Obregón y Calles habían hecho un pacto secreto, entre comillas, en 1923, en el que acordaban que los dos se turnarían el poder periodo tras periodo. En el cuatrienio callista, el sistema político fue una diarquía, sobre todo en 1926, cuando Obregón regresó abiertamente a la política, decidido a defender y promover su reelección. A partir de esto, la presión sobre Calles fue mucha, y esta empeoró cuando Obregón y Luis N. Morones rompieron relaciones amistosas irreconciliables, pues ambos pretendían la silla presidencial. Esto obligaría a Calles a actuar como mediador entre ellos muchas veces.
Aquella rivalidad acentuó las divisiones que había en el Congreso debido a los problemas interregionales. Se formaron bloques de cromistas, socialistas, agraristas, obregonistas, moronistas y algunos callistas que luchaban a favor o en contra de la reelección de Obregón. Sucesión presidencial. La reelección de Obregón y la formación de bloques hicieron más conflictiva la situación política del año de 1926. Al año siguiente se presentaron las candidaturas de Arnulfo R. Gómez y Francisco R. Serrano para la presidencia, pero, tal como lo había anticipado el primero de ellos, se abre cita, Obregón precipitó los acontecimientos empujando a sus adversarios a la rebelión, y en calidad de rebeldes, Gómez y Serrano fueron aprehendidos y fusilados en octubre de 1927. Al fin logró imponerse la voluntad de Obregón, que también Calles compartía. El Congreso de la Unión aprobó las reformas de la Constitución mexicana en el sentido de permitir la reelección al cargo de presidente de México siempre que no fuera para el periodo inmediato. Obregón aceptó su candidatura el 26 de junio de 1927 y poco después recorrió casi todo el país en su campaña política. El 1 de julio de 1928 se efectuaron las elecciones y Obregón resultó elegido presidente de la República. Asesinato de Obregón. Sin embargo, Obregón, el candidato electo, no llegó a ocupar la presidencia por segunda ocasión. El 17 de julio de 1928, el general Obregón asistió a un banquete realizado para celebrar su triunfo en el restaurante La Bombilla en San Ángel. Durante el convite, Obregón fue asesinado por José de León Toral, que lo creía responsable del conflicto religioso. Por las circunstancias, no faltó quienes acusaron a Morones y a Calles de haber planeado su asesinato, pero nunca se han podido probar las acusaciones. El asesinato de Obregón cambió el rumbo de la política mexicana. Nombramiento del presidente interino. Con el asesinato de Obregón, el problema político inmediato era nombrar al presidente interino. Calles propuso ante el Congreso que la persona que se postulara a la presidencia interina y a la Constitución después no perteneciera al ejército. Además, Calles impidió que se postularan algunos legisladores obregonistas. El aún presidente de México consiguió que fuera elegido Emilio Portes Gil, cuya presidencia comprendió del 1 de diciembre de 1928 al 5 de febrero de 1930, tiempo en el cual se prepararía el proceso para la elección constitucional de un nuevo presidente. El maximato. Pascual Ortiz Rubio renunció por el autoritarismo e intervención de Calles en su gobierno. Fue el primer candidato que postuló el partido fundado por Calles en 1929. A los 51 años de edad, Calles dejó el poder en manos del abogado tamaulipeco Emilio Portes Gil. La gran reforma política de Plutarco fue la creación de un partido único, de Estado, que por primera vez logró reunir y poner en orden a la mayoría de los grupos políticos. Se abre cita. El que quiera la silla presidencial, que se forme. Se cierra cita, decía Calles. En adelante, toda aspiración por el poder debía ser canalizada a través del Partido Nacional Revolucionario. Su fundación tuvo lugar el 4 de marzo de 1926. El PNR se erigió como el único partido capaz de conducir al país a un estado de bienestar y desarrollo. Sin Álvaro Obregón, quien en vida había sido una figura política y militar de peso, el poder de Calles se agigantó. Dentro del escenario político nacional no había personaje que estuviera por encima de su autoridad. Comenzaron a llamarlo el jefe máximo de la revolución, entre comillas. Calles es considerado por los historiadores como el dueño de México, entre comillas, durante los años de 1928-1934. A pesar de los presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, las grandes decisiones y la última palabra en materia política provenían de Calles. Este periodo es conocido históricamente como el Maximato. Los políticos acudían a consultarlo a su residencia de la colonia Anzures o a su finca de Cuernavaca. Desde la casa de Calles en la colonia Anzures se lograba apreciar el castillo de Chapultepec. Por ello, la gente de la época, al pasar por el domicilio del expresidente, decía, se abre cita, allí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente, se cierra cita. Con Portes Gil fue designado secretario de Guerra y Marina para combatir la rebelión escobarista. Nuevamente se desempeñaría como tal durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio. En 1933, Abelardo L. Rodríguez le comisionó la Secretaría de Hacienda y la presidencia del Consejo Ejecutivo de los Ferrocarriles Nacionales de México. Calles seleccionó como candidato a la presidencia a su antiguo subordinado Lázaro Cárdenas, pensando que podía controlarlo como lo había hecho con sus predecesores, lo cual no sucedió.
últimos años. A su muerte, ocurrida el 19 de octubre de 1945, los restos mortales de Calles fueron depositados en la cripta de su madrina junto a los de su esposa Natalia Chacón. En 1969, por órdenes del presidente Gustavo Díaz Ordaz, sus restos fueron trasladados al Monumento de la Revolución. Cárdenas asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1934. Calles tenía la idea de disponer del gobierno de Cárdenas tal y como lo había hecho en el pasado, pero lo que sucedió fue que Calles comenzó a perder poder y autoridad. Por esos días, Calles se enfermó de la vesícula y recibió de sus médicos la recomendación de trasladarse a Los Ángeles, California, para ser operado. A partir del 11 de diciembre de 1934, Calles se conformaba con saber que había impuesto en el gabinete de Cárdenas a 3 callistas y que sus hijos Plutarco y Alfredo fueran convertidos en gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas respectivamente, y que a su yerno Fernando Torreblanca Contreras se le nombrara subsecretario de Relaciones Exteriores. Después de la intervención quirúrgica y de su convalecencia en Los Ángeles, Calles regresó a la hacienda El Tambor de su hija Alicia Elías Calles de Almada. Allá recibió visitas de políticos que lo ponían al tanto sobre lo que ocurría en el país con el gobierno de Cárdenas. En mayo de 1935, Calles regresó a la Ciudad de México, en cuya estación ferroviaria fue recibido por el presidente y una comitiva de callistas. Luego sostuvo una larga plática con Cárdenas, pero la situación política no cambió. El 12 de junio de 1935, Calles hizo declaraciones para exigir que se pusiera fin a la ola de huelgas y a la división del Congreso, ya que, en sus palabras, se abre cita, por último interviene el ejército como consecuencia, el choque armado y el desastre de la nación. Cárdenas fue drástico, rompió relaciones con Calles y lo mandó al exilio en 1936, del que no regresaría hasta 1941. En suma, Calles exigía devolver su influencia política a Luis N. Morones y amenazaba a Cárdenas de que, en caso de no suprimir las divisiones del Congreso, le retiraría el poder, como lo había hecho con el ingeniero Ortiz Rubio. En respuesta, el presidente Cárdenas solicita la renuncia de los miembros del Gabinete de Conciliación callista. El 16 de junio, Calles se lamentaba por sus palabras y declaró que se retiraba definitivamente de la vida política nacional. En el Zócalo de la capital, los contingentes obreros manifestaron su apoyo a las decisiones de Cárdenas. Mientras tanto, en su hacienda de Santa Bárbara, Calles hace preparativos para un viaje de recreo a Hawái. Durante su ausencia, el gobierno de Cárdenas se consolida y los periódicos aprovecharon la oportunidad para ridiculizarlo a él y a sus partidarios. El 13 de diciembre de 1935, Calles regresó a Ciudad de México para defender el callismo de los ataques que estaba sufriendo. Los periódicos que lo habían adulado en el pasado se negaron a publicar sus declaraciones. Su arribo originó diversas protestas y la separación de algunos gobernadores, senadores y diputados de sus cargos. La tensión entre callistas y cardenistas se prolongó hasta que el presidente Cárdenas tomó la decisión de romper definitivamente con Calles. La noche del 9 de abril de 1936, 20,008 policías armados entraron en la hacienda de Santa Bárbara, residencia de Calles, mientras se encontraba reposando en su cama leyendo Mi lucha, el libro de Adolf Hitler. Le comunicaron que Cárdenas le ordenaba prepararse para salir del país a las 7 de la mañana. Así, el 10 de abril fue conducido al puerto central aéreo, donde, en compañía de otros activos callistas, Luis L. León, Luis N. Morones y Melchor Ortega Camarena, abordó un aeroplano que lo llevó al exilio en Estados Unidos. Calles permaneció los 5 años de su destierro en San Diego, California, acompañado de su hija Hortensia Elías Calles de Torreblanca. Durante los veranos, como Calles gustaba de ir a la playa, alquilaban un domicilio en la calle del Mar, aledaño del lujoso barrio residencial La Joya, donde permanecían por 3 meses todos los años que duró el destierro. Calles frecuentaba 2 veces por día las playas californianas. Aunque melancólico, en California visitaba asiduamente granjas, ranchos y cultivos y paseaba entre huertas y jardines. Se mantenía enterado de lo acontecido en México. En el exilio se frecuentó varias veces con José Vasconcelos, con quien en el pasado había tenido diferencias políticas, y limaron asperezas. En marzo de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente Manuel Ávila Camacho lo invitó a regresar a México. En el mes de septiembre, Calles apareció en el balcón de Palacio Nacional, flanqueado por el presidente Ávila Camacho y los expresidentes Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Luján Rodríguez, Lázaro Cárdenas del Río, Emilio Portes Gil y Adolfo de la Huerta. Sus últimos 4 años de vida los pasó en su quinta, Las Palmas, en Cuernavaca, donde se dedicó a la horticultura y la jardinería. Plantó flores y árboles frutales y marcaba personalmente los bulbos. Su muerte
A finales del mes de septiembre, su médico de cabecera decidió prepararlo para otra intervención quirúrgica donde le inyectaban más de 2,5 millones de unidades de penicilina. Todas sus visitas le recomendaron trasladarse a Rochester para la operación, pero Calles se negó. Por ninguna circunstancia deseaba dejar México otra vez. Calles fue internado en el sanatorio Lady Cowbray de la Ciudad de México, donde fue operado por el doctor Abraham Ayala González. El 12 de octubre le detectaron la formación de adherencias en el tubo de secreciones del hígado como consecuencia de la operación que se había hecho 12 años atrás. Pese a esta complicación y del mal estado del colédoco por trombosis, salió bien de la operación y durante esa semana pareció recuperarse satisfactoriamente. Una semana después de su operación, Calles presentó inesperadamente una hemorragia masiva atribuida a una lesión de la arteria mesentérica. Francisco Plutarco Elías Calles Campuzano falleció el 19 de octubre de 1945 a las 14:40 horas. Los principales diarios nacionales de la época relatan que ese día y justo a esa hora se notó, sobrevolando la Ciudad de México, la más grande parvada de buitres, entre comillas, sopilotes, que se había visto en muchos años en la ciudad. Muchos atribuyeron que este hecho ominoso a las duras persecuciones religiosas. Muchos atribuyeron este hecho ominoso a las duras persecuciones religiosas que había lanzado contra los católicos mexicanos. El cortejo fúnebre salió de las calles de Guadalajara, residencia de su hija Hortensia y de su yerno Fernando Torreblanca, rumbo al Panteón Civil de Dolores, donde se llevó a cabo el entierro. Entre las ofrendas florales y telegramas no figuró ninguno enviado por Lázaro Cárdenas del Río. Los restos de su primera cónyuge, Natalia Chacón, se exhumaron primero y se reinhumaron después para colocarlos al lado de los de Calles. Posteriormente, en 1969, los restos de Plutarco Elías Calles fueron llevados al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, donde permanecen desde entonces. Fideicomiso Calles Torreblanca. El Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles Fernando Torreblanca, TAPECFT, fue creado en 1986 por su hija Hortensia Elías Calles, quien reunió y cuidó todos los documentos históricos de Calles y de su esposo Fernando Torreblanca, que se encuentran resguardados en su propia casa habitación de la calle de Guadalajara número 104 en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Es así como llegamos al final de este programa dedicado a Plutarco Elías Calles, parte 2, donde vemos su gestión, su administración como presidente de México en el contexto de la revolución. Muchas cosas que ver, que aprender y sobre todo en futuros programas estaremos teniendo otros programas especiales para extraer la esencia, interpretar algunas consideraciones y también pues conectar de nuevo esa esencia con el presente. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos entonces en el siguiente programa. Pásela muy bien.